Yo me acuerdo que uno de nuestros mejores clientes actuales en una reunión nos dijo, eso no vale para nada. Esto le solventa el problema a alguien. Perfecto. ¿Lo va a pagar alguien? Por eso, cuanto antes te choques contra tu cliente y te diga que lo quiero o no, mejor. Hay cosas que hemos vivido fuera de las clases que a mí me gustaría haber vivido antes. Nosotros no habíamos diseñado una casa en nuestra vida y diseñamos una casa que no consumía energía. Pero que tu tiempo, aunque no lo pienses, es muy valioso. Que aunque seáis 2 personas y estéis comenzando, tu tiempo vale mucho dinero para ti. Y la gente va a querer gastarlo muchas veces. Oye, vamos a reunirnos, cuéntame tu proyecto, no sé qué. Cuando le das un producto al mercado por primera vez, genial, pero oye, es que luego hay que mantener eso ahí. Y tiene que seguir aportando valor. La competencia viene detrás y viene rápido y fuerte y con varios millones de inversión. ¿Qué os diríais a vosotros mismos cuando teníais 18 años y empezasteis a estudiar? Desde la carrera. Pues sí, otro podcast más. Y encima de emprendimiento como si no hubiera ya unos cuantos. Pero bueno, esta vez hemos querido hacer algo diferente, algo dirigido a los estudiantes, en concreto a esos estudiantes que no se pueden estar quietos en clase, que tienen que estar mejorando sus habilidades o que tienen que estar creando proyectos y sobre todo aprovechando al máximo sus años en la universidad. Nuestro objetivo con este podcast es bastante claro y es acercar el mundo del emprendimiento a los estudiantes. Por aquí van a pasar emprendedores que están desarrollando ya sus proyectos o que ya tienen proyectos grandes a contar su experiencia, a contar sus batallas, a contar lo que les ha servido y lo que no, las claves que necesitamos aprender. Pero también van a pasar estudiantes de diferentes áreas como la ingeniería, bellas artes, la informática, la biotecnología, para comentar eso, cómo se vive desde dentro ese paso entre estudiante y emprendedor o qué recursos tengo yo durante la carrera o durante esos años para diferenciarme y para construir mi futuro profesional ideal en ese aspecto. Y por eso nos queremos centrar en abarcar todas estas áreas. Por si eres un estudiante que está tomando esa decisión de qué carrera elijo, qué estudio, qué puedo hacer, o si ya estás en la carrera o estás estudiando ya hace un tiempo y quieres crear ese proyecto, cómo lo creo, cómo puedo empezar, cómo puedo seguir los pasos de alguien que esté haciendo o que haya hecho lo mismo que yo quiero hacer. Además, este podcast está hecho en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, en concreto con su área de emprendimiento que se llama Ideas UPV. De hecho, el estudio donde estamos, este set tan increíble que nos hemos montado, forma parte de Start UPV, que es la aceleradora de empresas aquí en la universidad. Un sitio donde tenemos un montón de emprendedores, un montón de comunidad y se están generando grandes proyectos que están impactando de verdad en sus respectivos sectores. Irán pasando por aquí varios de estos emprendedores y ya los conoceréis. Y no podíamos empezar este podcast de mejor manera. No quiero hacer mucho spoiler, ahora lo veréis, pero hemos traído a 2 pedazos de emprendedores que han vivido hace poquito qué es eso de crear una empresa, qué es eso de construir un proyecto de valor. Ahora son un equipo de más de 15 personas, son una de las startups más grandes aquí del ecosistema de la universidad. Y ya te digo que es un episodio de papel y boli que vais a disfrutar muchísimo. Os dejo con el podcast. Hoy tenemos un podcast con 2 pedazos de emprendedores. Ellos son Carlos Prades y Chimo Masip, fundadores de Impacte. Y el podcast de hoy va a ser bastante especial, ya que vamos a ver el recorrido de una de las startups más importantes de aquí, de la aceleradora de Startup UPV. Ojo. Y además yo creo que va a ser muy útil tanto para estudiantes que están empezando con el mundo del emprendimiento, como para emprendedores que ya están experimentados, porque estoy seguro que nos van a contar un montón de cosas muy interesantes. Y antes de nada, para también conoceros un poco y que os conozcan, ¿nos podéis contar un poco cómo surge todo esto de Impacte? ¿Cómo os conocéis? ¿Por qué empezáis este proyecto? También, o qué estudiasteis. ¿Cómo os ha llevado la vida a crear Impacte? Claro. Tremenda pregunta. ¿Quieres empezar tú? Depende cuánto nos remontemos, ¿eh? Lo que queráis, lo que queráis. A ver, nosotros nos conocimos en un proyecto de generación espontánea de la UPV, que luego hablaremos un poco más de ello. Vale. Porque parece muy interesante para los estudiantes también. Azalea era un proyecto de construir una casa, llevarla a un concurso, construirla aquí, luego desmontarla, llevárnosla y montarla en 10 días en Budapest. Sí. Y bueno, pues ahí nos conocimos, nos metimos ahí por interés, yo me metí con unos colegas, luego Carlos quiso entrar al grupo de energía, lo entrevistamos, entró y nos hicimos muy amigos. Nos movía lo mismo, ¿no? En cierto momento el proyecto de Azalea se acabó y nos quedamos como... ¿Qué coño hacemos ahora con nuestro tiempo? Hay que hacer ¿no? algo más. Sí. Y bueno, acabamos de alguna forma en Impacte. Por todo el proceso acabamos trabajando juntos. Yo hacía el TFM aquí en un instituto de investigación. Nos lo pasamos pipa, igual. Carlos le gustó y Carlos entró también a hacer el TFM.
Y bueno, pues nuestra inquietud nos llevó para arriba, para abajo, nos gustaba mucho la investigación, nos gustaba mucho lo que hacíamos, pero queríamos hacer más cosas. Y bueno, pues en nuestro tiempo libre empezamos a hacer nuestros pinitos. Rascamos algo de dinero por ahí para apoyarnos, que al final se convirtió en una beca de TFM y tal para nuestro ahora socio Enrique. Y desde ahí empezamos a construir lo que en un día se acabó convirtiendo en lo que ahora es Impacte. Llevamos ese TFM juntos, que estuvo guapísimo. Y bueno, ahí sentamos las bases de lo que ahora hacemos de verdad. Demostramos la viabilidad técnica, por el camino nos dimos cuenta de que había negocio y nos lanzamos. Sí, y prácticamente estudiamos lo mismo. Hicimos grado en Ingeniería de Energía. Yo tengo un año menos que él. Luego el máster de Ingeniería de Energía también, el MUTETS. Y a la vez que empezamos la empresa, empezamos también el doctorado. Que al principio era muy buena idea y luego durante el camino ha sido un poco más duro. Fatal. Pero Pero los 4 socios que hemos montado la empresa, bueno, 2 han terminado ya el doctorado y estamos Chimo y yo, a ver si este año lo terminamos. Y bien, poco más, sí. Y 3 de los socios nos conocimos trabajando en el Instituto de Ingeniería Energética y a Enrique lo conocimos haciendo el TFM. Sí, bueno, nuestro proyecto al final acabó surgiendo de un proyecto de Open Innovation. Cuando nos dimos cuenta de que la cosa tenía negocio, empezamos a presentar premios y cosas. Ganamos uno de los premios de ideas, que nos sorprendió. Luego ganamos un premio de Open Innovation con el Ayuntamiento de Barcelona y con Acciona. El hackathon también del Collab. Y eso nos obligó a constituirnos de alguna forma, porque para recibir el premio teníamos que ser una SL. Sí. Ya no hubo marcha atrás hasta hoy. Y a ver hasta dónde nos lleva. Hemos crecido un montón en este tiempo. Empezamos los 2 más nuestros 2 socios, Joan y Enrique también. Y ahora somos 17, que pues bueno. Que se dice rápido. Se dice rápido, sí. El otro día me preguntaba un amigo de ¿cuándo diste el paso de montar SL? Y al final fue poco porque nos obligaron. O sea, teníamos la idea del proyecto, ya estábamos a tiempo completo en el proyecto, pero este proyecto de innovación pedía que fuera una empresa quien lo cogiera. Entonces ganamos nosotros el proceso y al final dijeron, bueno, queremos que seáis vosotros, pero si no sois empresa, no. Y al final fue un poco el salto. El día siguiente en el notario. Efectivamente. Sí. Bueno, nos habéis hablado un poco de cómo empezasteis con vuestra idea y demás, pero nos gustaría conoceros un poco más a vosotros. En concreto, ¿qué habéis hecho cada uno? Que nos hablaseis un poco más de esas experiencias que habéis tenido aparte de trabajar con Impacte. Entonces, ¿quién quiere empezar de los dos? Sí, pero muy parecido un poco a lo que hemos comentado en el proyecto de generación espontánea, que yo también pienso que es una muy buena forma de formar parte de un proyecto, ¿no? Pues vas a un proyecto que, por así decirlo, ya está arrancado, también puedes arrancarlo tú de cero, y ya empiezas a trabajar con otras personas en proyectos pues medianamente de emprendimiento, y yo lo único que hice antes fue eso, y luego cuando estábamos en el Instituto de Ingeniería Energética investigando, trabajamos de investigadores, también estábamos como colaborando con una cátedra de transición energética, que aún está, y colaboramos pues, desinteresadamente haciendo investigaciones y trabajando con ellos. Y ahí también es donde vimos un poco, porque lo que hacíamos en el trabajo era más enfocado a un tipo de equipos y de climatización, y lo que hacíamos con la cátedra era más de investigación en cuanto a transición energética, municipios. Entonces ahí vimos que, oye, pues era un tema muy interesante, que hay muchos actores, pero no habían tantísimos, y que lo que ofrecíamos pues era muy interesante. Y de estar allí colaborando y tal, un día, en relación también con el TFM de Enrique, dijimos, oye, pues esto podría convertirse en un negocio. Y así un poco empezamos también. Yo hice... Tengo la misma formación, Ingeniería de la Energía, MUTES y ahora el doctorado, pero yo hice también el máster en Startup Administration de ideas, que de alguna forma quien me acabó generando el gusanillo fue ideas, ¿no? Que es algo que todos los estudiantes de la UPV deberían de conocer. No todo el mundo es emprendedor, pero oye, está bien que lo entiendas y lo sepas. Yo acudí a ideas, conocí a Dani cuando estaba en Azalea, en Generación Espontánea, me metí en unos cuantos programas, estuve en el programa de la cátedra de empresarial. Eso ya fue como
yo vi que tenía algo dentro El gen emprendedor. que necesitaba sacar ideas, como me lo hizo descubrir, y poco a poco pues fui pasando por formaciones de ideas. En el pádel con Dani me metió un montón de cosas en la cabeza. Y bueno, ideas me ayudó mucho. Acabé metiéndome en el máster pues un poco con el proyecto Azalea también para intentar desarrollar algo más. Aprendí un montón y con todos esos conocimientos pues me ayudaron a aterrizar como todo y pues bueno, de ahí ya luego lanzamos Impact, así que yo estoy muy agradecido a la universidad por haber impulsado ideas en su día y a ideas por habernos ayudado y que al final ponen todo a tu disposición. Una pasada. Eso iba a comentar, que muchas veces solo vemos esa cara de la universidad de ir a clase, sacarse la carrera, hacer tus exámenes, pero que también en la UPV tenemos la suerte de tener un ecosistema emprendedor que nos permite también un poco, pues si tienes esas ganas de moverte, poder hacerlo, ¿no? Que tengas las oportunidades. Y también en relación a lo que habéis comentado al principio de cómo os conocisteis, cómo os asociasteis, hay algo que es súper importante en el mundo del emprendimiento y es el concepto de socio, ¿no? Y me gustaría preguntaros ¿cómo lo veis? O sea, ¿qué creéis que tiene que tener un socio para que sea esa persona adecuada para lanzar un proyecto conjunto? Y no sé si hay algunas características que vosotros decís, vale, Chimo es mi socio o Carlos es mi socio por esto y por esto. No sé qué pensáis del tema. Yo, igual, más que características concretas, al final es la relación que formas con la persona. Al final es como con la pareja, en el sentido de es una relación humana que pasas mucho tiempo haciendo muchas cosas. Pasamos más tiempo juntos que con nuestras parejas al final, porque es muchísimo tiempo trabajando. Entonces, más que igual alguna característica concreta, es todo el camino que se hace juntos, pues trabajar la confianza, la relación, cuidarlo. Y ahí también nosotros sí que hemos invertido mucho tiempo. Siempre que hacemos como reuniones de dirección, bueno, lo hacemos con todos los equipos porque lo empezamos a hacer nosotros. Al final de todas las reuniones siempre dejamos un hueco de contar un poco cómo nos sentimos. Al principio lo hacíamos solo los socios y luego lo extrapolamos a todos los equipos. Y va bastante bien pues tener ese rato de, oye, pues cómo ha ido la semana, o esto me ha molestado, o esto no sé qué. Y súper importante, no todas las semanas te apetece, pero a la larga es lo que hace que la relación sea fuerte, ¿no? El trabajar las cosas desde que son pequeñitas. Eso es. Nosotros, dentro de nuestros valores como empresa, hay uno que es cuidarse, cuidarnos. Tanto a nosotros como equipo, que es lo principal, como también luego tener eso con nuestros clientes, con nuestra gente, con quien tratamos, potenciales clientes, leads y demás. Pues lo primero es con nosotros, ¿no? Lo que dice Carlos. Aparte, con todo lo que ha dicho Carlos, también creo que es importante estar alineados. Saber dónde quiere ir cada uno y poder caminar en esa línea. Luego hay cambios por el camino, se mueve una cosa, se mueve otra. Es importante pues comunicarlo, tratarlo y gestionarlo, pero sobre todo pues que queremos ir al mismo camino, ¿no? Que estamos al final en el mismo barco, tenemos que remar en la misma dirección, porque si no el barco no avanza, sin duda. Y son años. Sí, son muchos años, son muchas cosas. Y bueno, yo creo también algo importante es repartir roles. De, oye, no puede haber dos personas haciendo lo mismo. O si están las dos personas haciendo lo mismo, por lo menos que lo sepan. Nosotros nos especializamos al principio y es una historia graciosa que yo siempre cuento. No sé si al final ha sido más la historia o fue así, ¿no? Porque nosotros somos 4. Al principio estaba clarísimo quién iba a ser el CTO, porque Joan tiene una formación y tiene muchísimo conocimiento de informática y automáticamente eso es como que se autoasignó. Y y yo nos quedamos con, bueno, ¿quién lleva finanzas y quién lleva marketing, negocio y tal? Y yo creo que fue así, pero lanzamos una moneda al aire y yo me quedé con negocio y él se quedó con finanzas. Cada uno se ha especializado un montón en su línea, se ha formado mucho, porque en la carrera ninguno de los dos aprendió de ninguna de esas cosas, ni de financiero, ni de negocios, montar un proceso de ventas, un equipo de marketing, hacer ventas y demás. Y bueno, pues hemos aprendido por el camino. Pero sí es importante repartir los roles, estar alineados, remar en la misma dirección y que cada uno reme como desde su área y construya. Esencial. O sea que, en resumen, cuidarse, estar alineados y repartir roles. Y bueno, muy en relación a todo lo que habéis estado comentando anteriormente de todo el camino que habéis tenido que seguir hasta llegar ahí,
decisiones a lo largo del camino, formaciones aparte, el pensar en compaginarlo con el doctorado. Ahora, teniendo todas estas cosas en la cabeza, ¿qué os diríais a vosotros mismos de cuando teníais 18 años y empezasteis a estudiar la carrera? ¿Qué consejos os daríais para lanzaros a empezar al sector? Desde la carrera, Yo sé que ibas a preguntar desde que empezamos con la empresa. Ojalá hacer clic así y volver con todos esos conocimientos ahora. Pues lo primero que ojalá volver, ¿no? Y cómo lo vemos, yo creo que la universidad, aquí nos forman un montón, muy técnicos, sobre todo resolución de problemas, te entrenan para que, oye, no sabes cómo se hace esto, pero lo sabes resolver, lo vas a aprender cómo resolverlo, ¿no? En cambio sí que hay cosas que hemos vivido fuera de las clases que a mí me gustaría haber vivido antes. Pues nos metimos en generación espontánea, en concreto con Azalea, y fue como, ¡buah, por Dios! ¿Cómo no he estado aquí antes, no? Y creo que va muy bien justo el programa de generación espontánea es una pasada. A quien se le ocurrió, la verdad es que está muy bien. Y creo que es súper complementario con la universidad porque aplicas el conocimiento directamente que te has llevado. Nosotros no habíamos diseñado una casa en nuestra vida y diseñamos una casa que no consumía energía. Que podía... O sea, ¿quién nos lo diría a nosotros en su día? Y trabajábamos 8 horas diarias en el proyecto cuando en nuestro trabajo también trabajamos 8 horas diarias. O sea, igual eso no lo recomendaría. No me da las cuentas, No me da las cuentas. No dormíamos. Hubo una buena temporada que no dormimos. No es recomendable. Que no son así, ¿no? Hay épocas más exigentes de los proyectos. Pero sin duda, entrar a la universidad y ir a cotillar. ¿Qué pasa en generación espontánea? Aquí hay algo que me gusta, hay algo que me puedo meter, y en generación espontánea hay de todo para todos, desde el club de debate hasta el equipo de Formula Student o Azalea de construir una casa o los de inversión en bolsas, que hay absolutamente de todo. Y aún entro de vez en cuando a ver si hay algo nuevo. Porque, joder, y motiva mucho, ¿no? El conectarlo con clase y ver que, oye, o sea, pues esto que anda hoy me lo puedo llevar, ¿no? Sí, con 18 yo creo que también la carrera un poco, a menos que lo tengas muy claro, es un poco suerte luego la que eliges. Yo elegí energía, pero con 17 no tenía claro. Luego me ha gustado mucho, pues igual, o porque ya me gustaba o porque me ha gustado al estudiarlo. Pero que si te vas a meter en cualquier proyecto que te guste mucho lo que vas a hacer, ¿no? Luego, en la carrera no pasa nada si te cambias o lo que sea, pero en proyectos que vas a dedicar mucho tiempo, o si algo te motiva mucho, pues interésate más. Yo creo que eso sí que me lo diría, de oye, pues si esto te está gustando, investiga un poco más por tu cuenta. Y luego, que si me dijera antes de empezar la empresa, también sería de que no me fíe de mucha gente, porque al principio mucha gente te marea haciendo los proyectos y hay mucha gente que te dice, con esto nos vamos a forrar. Bueno, a todo el mundo hay que escucharlo, pero hay que tener cuidado, que no hemos tenido ningún problema con nadie, pero que tu tiempo, aunque no lo pienses, es muy valioso. Aunque seáis 2 personas y estéis comenzando, tu tiempo vale mucho dinero para ti. Y la gente va a querer gastarlo muchas veces. Oye, vamos a reunirnos, cuéntame tu proyecto, no sé qué. Bueno, es muy difícil al principio saber qué es paja y qué es útil, pero merece... Hay que pasar por ahí, sí, un poco sí. Para diferenciar la paja de lo otro. Sí. Pero que hay que trabajar en el proyecto y que es mucho más importante el trabajo que haces, que no hay veces que la gente te marea mucho. Entonces, bueno, tener cuidado con eso. Que te ves pequeñito y no... Puede ser pequeñito, pero eso no significa que lo que estés haciendo no tengas tú claro cómo hacerlo. Claro. Sí. Hay una cosa también que está muy bien, que mi yo del pasado también le hubiera gustado, ¿no? Cuando te metes en estos grupos o donde tú estás cómodo, al final tienes que encontrar el proyecto en el que estés cómodo, no vale meterse en cualquier cosa tampoco, ¿no? Algo que te aporte de verdad, porque si no, no te va a motivar intrínsecamente, no vas a querer ir y... al final lo encuentras y te acabas rodeando de gente como tú. Y eso siempre lo retroalimenta y te hace... Te va potenciando el propio entorno. Es algo que se suele valorar, es una de las primeras cosas que se suele valorar de los programas de aceleración y de emprendimiento, ¿no? De, ostras, es que me he dado cuenta de que no estoy solo, aquí hay más locos como yo, ¿no? Eso es. Pues eso siempre te ayuda a impulsar las cosas todavía más, porque al final surgen un montón de ideas, nos íbamos continuamente a... pues acabamos de currar y nos íbamos a tomar cervezas juntos y ya estamos hablando de
qué podíamos hacer, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante para mi yo de jovenzuelo, pues bueno, haber entrado antes, por ejemplo. Y hablando también ahora de vuestra propia actividad en la empresa, me gustaría que nos comentarais algún reto, alguna dificultad, algún problema que hayáis tenido recientemente, de los que se puedan contar, y cómo hacéis para solucionarlo. Cuando os viene algo imprevisto o algo que decir, ostras, ¿dónde me he metido? ¿Cómo hacéis para no perder el rumbo y seguir poco a poco desarrollando el proyecto en la dirección en la que lo estáis haciendo? Hay una cosa aquí. Dime. O sea, el reto más grande está por venir siempre. Siempre. Sí. Siempre los problemas que vienen son más grandes de los que ya has tenido, ¿no? Al principio era un reto hacer reuniones comerciales, ahora estamos haciendo 60 al mes o así, con todo el equipo. Pues conforme creces los retos cada vez son más gordos, ¿no? Un reto gordo para nosotros ahora mismo es hacernos un hueco en el mercado de la energía, en un mercado de gigantes, donde nosotros somos minúsculos, pero aportamos muchísimo valor. Pero tienes que alzar la voz, te tienes que escuchar, te tienen que entender, te tienen que dar espacio para explicarte, ¿no? Porque cuando nos lo dan, entonces entramos y empieza a rodar el engranaje. Pero llegar y conseguirlo cuesta. Cada día menos, pero cuesta. Bueno, los retos son diferentes. Lo que tienes que tener claro es que los roles de dirección, de cualquier tipo de dirección, no digo a nivel empresa, sino cuando también diriges un equipo, un director se encarga de facilitar al equipo el trabajo, de buscar las formaciones que hacen falta, guiar, y al final los problemas acaban pasando siempre por ese perfil, ¿no? Entonces, si estás dirigiendo algo, constantemente vas a tener problemas. Que a ver, pues hay algunos más grandes que igual necesitan más trabajo y otros que sabes que van saliendo y un poco los sorteas. Pero bueno, salen muchísimas cosas. No problemas que digas de que está todo mal y se rompe, pero bueno, que siempre hay pues, algún cliente que no está conforme con no sé qué y que el contrato no sé cuál, que no te lo quiere pagar o yo qué sé, un montón de cosas. Es que por historias... Como dices, esas tenemos Sí, bastantes. Sí, o gente que igual se enfada mucho y te trastoca el día, pero luego al día siguiente te dice, perdona, que ayer estaba nervioso. Y dices, ya, pues bueno, tampoco necesitaba yo este trato, ¿sabes? Ahora ya me lo he comido, no hay vuelta atrás. Claro. Sí. Un reto importante también, al final, a nosotros nos apasiona la innovación y la investigación. Nos cuesta, ¿no?, hacer cosas nuevas, ¿no? Nos tenemos que como contener de, hay que decir que no. Buen reto también. Es un poco lo del síndrome del objeto brillante que llaman, ¿no? Que siempre van saliendo como cosas interesantes y que te acaban incluso un poco descentrando de tu vía principal. Sí. Depende de qué tipo de persona seas, porque si te gusta mucho empezar cosas, te cuesta mucho mantenerlas. Eso es. Pero bueno, cada persona es de una forma. No es que sea bueno o malo, es simplemente que tienes que conocerlo. Eso. Gente que es muy buena siendo constante, gente que es buena como arrancando y parando, pues bueno. De todo hay, importante conocerse. Sí. Pero bueno, no parar de innovar en nuestro producto, entender de verdad qué es lo que aporta valor y lo que no, diferenciarlo, recogerlo, aprender de los clientes, recoger feedback, implementarlo en el producto, llevarlo al mercado. Cuando le das un producto al mercado por primera vez, genial, pero oye, es que luego hay que mantener eso ahí y tiene que seguir aportando valor. Y es que la competencia viene detrás y viene rápido y fuerte y con varios millones de inversión. Pues bueno, nos lo gestionamos bastante bien. Tenemos un proceso chulo que nos funciona bien. Fue un reto del año pasado montar el departamento de producto y es una pasada ver cómo evoluciona, cómo avanza, cómo se eligen las cosas, las que se dejan fuera, las que no, cómo el producto crece y verlo semana a semana. No nos paramos a valorarlo y eso es un problema también, porque estás en el día a día y pero es un buen reto que esa máquina funcione y produzca y aporte valor de verdad. Pues siguiendo en la misma línea de lo que estabas comentando, también queríamos preguntaros un poco más que desarrollaseis eso de cómo habéis hecho vosotros para validar vuestro producto. Porque al final el lanzarse a montar una empresa es muy difícil, necesitáis algo de validación, ver que esto vaya a funcionar. Entonces, ¿cómo habéis hecho exactamente para conseguir eso? Eso es fácil y difícil a la vez, porque es fácil de ve y pregúntalo, y luego es verdad que cuesta.
no te tienes que enamorar del producto, porque tú haces algo y dices, guau, esto es increíble, todo el mundo lo va a querer. Luego, sorpresa. y luego igual no. Porque cuando empezamos el proyecto teníamos una idea de, imaginaros, pues si ahora hacemos un tipo de plataforma, era una plataforma con muchas más cosas, ¿no? Y nos dijeron, eso no nos vale para nada. Entonces fuimos marcha atrás y cogimos el enfoque que tenemos ahora. Luego también no quedarse mucho en la cueva, que esto también es un poco difícil de medirlo porque no quieres sacar cosas que no funcionen, pero si te esperas mucho tiempo, igual no estás trabajando en la dirección correcta, ¿no? Por eso, cuanto antes te choques contra tu cliente y te diga que lo quiero o no, mejor, que es muy fácil decirlo y luego pues cuesta un poco. Pero nosotros hemos trabajado casi siempre con ayuntamientos, que es nuestro cliente principal, y nos dicen, oye, ¿cómo habéis hecho para validar el producto con ayuntamientos? Pues no sé, llamando, ¿no? Un poco así. Sí. A ver, lo primero que hicimos es leernos el método Lean. Es un muy buen libro para entender lo que tienes que hacer. Y en las aceleradoras, pasamos por varias aceleradoras y siempre insisten mucho en esas etapas más iniciales, ¿no? Que al final, lo que decía Carlos, de tú crees que tienes un producto increíble, que tú decides tal, pero luego vas al mercado y te comes los mocos, ¿no? Hay que hacer esa validación. ¿Cómo la hacemos nosotros? Pues levantando el teléfono, llamando a ciudades y reuniéndonos con ciudades, básicamente. Yo me acuerdo que uno de nuestros mejores clientes actuales en una reunión nos dijo, eso no vale para nada. Tal cual. Sí, sí. Wow. Qué crudo. Pero evolucionamos, o sea, aprendimos qué es lo que querían, qué es lo que necesitaban, cuáles eran sus dolores, desarrollamos en esa línea y al final es un cliente que tiene como todo nuestro abanico de productos prácticamente, que son los que más los usan y más provecho le sacan y están nosotros más encantados que ellos, seguramente. Y en esas fases de validación lo que hacíamos era, nos sentábamos con una ciudad, pues depende de dónde consiguiéramos cerrar la reunión, si íbamos en presencial o era online directamente, y pues enseñamos el producto y esto qué os parece. Antes preguntábamos dolores, ¿no? Nos hicimos como un proceso de la metodología Lean. Y cerramos un contrato ahí. La ciudad dijo, esto lo quiero, lo necesito. Fue como, hostia. Sí, fue nuestro primer cliente, que fue PayPorta, que siguen siendo clientes a día de hoy. Y bueno, pues es una ciudad muy atrevida y que se lanzó a la piscina con nosotros, que estamos agradecidos. Y así fue. Luego aprendimos muy bien el proceso, nos ayudó desde ahí planteamos como nuestro proceso de ventas y tiramos. Pero nunca hay que dejar de validar eso. Eso es lo que hace nuestro departamento de producto. Recoge el feedback de ventas, recoge el feedback de proyectos, que es quien está en contacto con el cliente, recoge nuestro propio feedback como también conocedores del mercado, lo mete en un sitio, lo procesa y decide cómo crece el producto desde ahí, ¿no? No hemos parado de hacerlo nunca y no hay que parar de hacerlo nunca. Porque si no, te quedas atrás. Porque por detrás vienen. Vienen muy rápido, sí. Pues quería también preguntar, porque durante los últimos años hemos visto también como un auge en startups de tema sostenibilidad y no hemos visto tantas que prosperen en el medio largo plazo. Entonces también teniendo la sostenibilidad como una parte o un gran núcleo en vuestro negocio, ¿cuál creéis que son las claves para que una startup sea sostenible pero también rentable y pueda sobrevivir en el medio largo plazo? Hombre, una cosa importante es lo que estás ofreciendo, que está un poco respondido con lo de antes, ¿no? De, oye, pues valida que, aunque tú creas que este tipo de servicio es increíble, a quien se lo vas a dar también piensa que es increíble, ¿no? Pues también tienes que ir, oye, tiene un problema que no sepa resolver o está ahorrando dinero, está ahorrando emisiones, etcétera. Eso en cuanto a que el modelo acabe funcionando. Y luego que sea sostenible el negocio, ya entra un poco de cómo estás organizando tus operaciones, tus departamentos, tus equipos, que al principio pues es un reto grande. Pero bueno, que depende un poco el enfoque que cojas, es ir trabajándolo. Pero mirarlo todo tiene que tener retorno. Cualquier cosa que hagas es un poco difícil. Nosotros también un poco medimos en todas las personas y al principio lo hacíamos mucho más sobre nosotros, en que estábamos invirtiendo el tiempo, ¿no? De pues tantas horas en mail, tantas horas en no sé qué. Conoce en qué estás invirtiendo el tiempo, cuánto te cuesta darle tu producto, cuánto te cuesta desarrollarlo, mejorarlo. Aunque tú ahora no estés cobrando lo que tocaría, conviértelo al coste que tocará si fuera pues, un experto en esa materia y mira a ver si con lo que tú estás pidiendo funciona, ¿no? Claro. Pues sacar un poco las métricas económicas. Sí. Bueno, al final, para que una empresa funcione, hace falta
un problema y que tú resuelvas el problema ese de la mejor forma posible, ¿no? Y te paguen. Efectivamente. Muy importante. No, porque muchas Y veces... que te paguen y que sea sostenible Hay que luego la dar- estructura de la empresa. Sí, pero que hay que dar el salto de que hay veces que es de... Esto le solventa el problema a alguien. Perfecto. ¿Lo va a pagar alguien? Efectivamente. Ese salto también hay que... Sí. Ahí Prima- está la validación. Paso por paso. Primero que lo quieran, pero el Son otro... los pasitos, ¿no? Y dentro Claro. de eso, pues puede estar la sostenibilidad o puede no estar la sostenibilidad, ¿no? O sea, la sostenibilidad puede ser el core de tu modelo de negocio, como es nuestro caso, porque todo lo que hacemos acaba derivando en un impacto sobre la transición energética para agilizarla, acelerarla y conseguirla. O puede que la sostenibilidad no esté dentro de tu core de negocio, ¿no? Pues bueno, a día de hoy están saliendo muchas empresas directamente a través de la sostenibilidad porque pues el mercado de la energía se está moviendo mucho, el mercado de la economía circular se está moviendo mucho, porque hay ayudas, porque hay clientes dispuestos, porque pues la sociedad también se ha concienciado más y hay más demanda y demás, ¿no? Lo importante es, bueno, la sostenibilidad está dentro de mi core de modelo de negocio porque aporta valor o porque es un add-in, ¿no? Claro. Lo que no tendría que ser es como el añado de hoy soy sostenible porque mis cajas son recicladas. Oye, pero la sostenibilidad es mucho más que eso, ¿no? Está genial que te preocupes por tenerlas, ¿no? Sí. Y si la sostenibilidad está fuera de tu modelo de negocio, si quieres de verdad ser sostenible como modelo de negocio a futuro, vas a tener que ser sostenible, que es hacia donde vamos, ¿no? Sostenible porque por los recursos, por el abastecimiento energético, porque hay muchas incógnitas en este mundo que pues las empresas lo que queremos es minimizar la incertidumbre. El invertir en sostenibilidad como empresa nos permite también aplacar de alguna forma esa incertidumbre, ¿no? Yo hago azulejos y tengo un consumo energético increíble y dependo de la red y los precios de la energía mañana se triplican, el coste de mi producto se va a triplicar. Pero si yo tengo fotovoltaica en mi cubierta y tengo un precio que puede ser hasta constante de la energía, en función de lo que tenga instalado y demás, yo me estoy garantizando a futuro mi producción al precio actual, ¿no? Pues bueno, también hablamos de economía circular, puedo aprovechar mis residuos y con el aprovechamiento de mis residuos puedo abaratar el coste de mi producto. La sostenibilidad va mucho más allá también de solo estamos ayudando al planeta, ¿no? Me ayuda a mí a que mi modelo de negocio sea más sostenible, perdón por la redundancia, pero así yo lo veo. Y lo que habéis comentado también sobre las ayudas o las subvenciones, todo este tipo de importe económico, me consta que habéis recibido una Neotec, no sé si es cierto. Sí, ¿verdad? Sí. Y es algo que creo que aquí en Startup hay varias empresas que lo han recibido y me gustaría que nos contarais, porque yo también desconozco bastante el tema, qué es una Neotec y cómo es el proceso para obtenerla, porque me consta que no es nada fácil. Aquí pasa de padres a hijos, ¿no? Sí. Nosotros nos echó una mano Sí, Emilio, que a su vez le echó una mano Bouncel, Sí, y a ver sí. a nosotros a quién se la echamos. Sí, eso es una historia bonita. El Neotec es una ayuda que da el CDTI a startups que tienen una base tecnológica muy fuerte. Es muy competitiva porque el porcentaje de subvención es muy alto, en torno al 80% del gasto que vas a desarrollar. Y además lo que te financia es la vida de la empresa, por así decirlo. Te financia el proyecto completo. Normalmente las ayudas van enfocadas a proyectos concretos, de yo quiero hacer X tipo de desarrollo, y lo bueno de este es que te financia todo lo que haces en la empresa. Entonces es un apoyo directo hacia startups. Y aquí, pues eso, hay una empresa que se llama Bouncel, que también está ahora también en el edificio y la consiguió en el 22, en el 21. Y luego Veracial, que es otra empresa que también está aquí, pues estuvo hablando con Bouncel, le estuvo dando consejos y la consiguió. Y luego nosotros fuimos a ver a Emilio de Veracial y dijo, oye, ¿cómo la conseguiste? Y estuvimos hablando y tal, y al final la conseguimos. Y pues al final todo aporta, son consejitos, oye, pues me dijeron tal, así la conseguimos. Sí. Pero cuéntales la cuantía de la subvención. La subvención es de 325.000, que es mucho dinero. Sí, es un apoyo. Para 2 años, pero en momentos así incipientes está muy bien. Ahora siendo más, pues sigue estando muy bien, pero bueno, cada vez se va quedando más atrás. Siempre nos hemos apoyado mucho en subvenciones. Nosotros nunca hemos levantado inversión, por una parte porque hemos ido trabajando siempre hemos ido creciendo con los proyectos que hemos ido consiguiendo, más bootstrapping que se llama, Eso es. pero nos hemos apoyado mucho en los desarrollos a futuro en este tipo de subvenciones. Hemos conseguido unas cuantas similares, pues algún otro proyecto europeo, un nuevo proyecto con el IDAE, entonces ahí hemos
conseguido bastante financiación. Hay mucha, de todos los Sí. organismos públicos, desde la administración central, pues en este caso a través del Neotec o del IDAE, que dependen directamente del ministerio, hasta administración regional, de la Generalitat. Hay muchas ayudas directamente al emprendimiento, también ayudas indirectas. Y aquí hasta- a nivel local, las de innovación son muy, muy buenas. También nos llevamos una en el 21 y esas están súper bien porque ayudan mucho a la contratación, al arranque de un proyecto innovador. Están súper bien. Sí, el Ayuntamiento de Valencia da 100.000 Hasta euros. 100.000. A nosotros nos dieron 50.000 en su día, ahora dan hasta 100.000 euros a fondo perdido y con Sí, un sí, al 100%. porcentaje del 60 o 50 o... No, bueno, es al 100%, pero sí que te puntúan claro. cuánto quieres tú cofinanciar. Eliges tú el porcentaje final. Pero de base podría ser el 100%, que eso casi ninguna ayuda lo tiene. Luego anualmente están las startups SID del ayuntamiento, que el año pasado fueron 15.000, este año son 25.000. Entonces, bueno, oye, pues hay que estar al loro de esto. Hay que estar atento. Porque Sí. al final puedes recoger mucho dinero a través de estas subvenciones, que quizás no haga falta inversión, o más interesante aún, que te ayude a conseguir inversión sí. más fácilmente si es tu modelo de negocio lo necesita, porque los inversores, si ya ven que hay dinero, van a venir muchísimo más convencidos. Pero también una contra de que hay que tener cuidado de cuanto más incipiente el proyecto, más difícil es saber qué tipo de ayuda tienes que pedir, qué tipo de proyecto quieres hacer. Entonces, deben valorar muy bien a qué vas, porque gastas mucho tiempo preparando las ayudas, los premios, etcétera. Entonces, bueno, al principio es muy difícil saberlo, puedes ir a muchas convocatorias, pero no hay que ir a todas, ¿no? Si tú quieres hacer X tipo de proyecto, quédate en las convocatorias que están allí. Que hay veces que también puedes decir, bueno, si modificamos un poco el enfoque, nos podemos presentar aquí. Ya, pero si te la dan, Igual no. han pasado 6 meses, un año, y pues, no es el enfoque que has querido coger, ¿sabes? Cuanto más esté en la línea de lo que tú hagas en tu día a día, mejor vas más te va a acoplar la ayuda. Entonces, bueno, también hay que tener cuidado con lo que se va, que se gasta mucho tiempo, sí. Pues nada, bueno, creo que vamos acabando, pero antes nos gustaría preguntaros, antes habíais mencionado que ya sois 17 personas en el equipo, puede ser, que veo que ha crecido bastante rápido, y nos gustaría preguntaros cómo estáis trabajando en el hecho de mantener una serie de expectativas a largo plazo y al mismo tiempo encontrar un equilibrio con el nivel de motivación, vuestro bienestar. ¿Cómo estáis haciendo para gestionar todo esto? Bueno, la gestión de personas es uno de los principales, correlaciona directamente con el éxito organizacional, de alguna forma. Si queremos triunfar como empresa, pues, oye, pues tenemos que gestionar bien a las personas. Es una de las cosas principales que te das cuenta enseguida, básicamente, ¿no? Que hay que remar todos en la dirección que toca. Para remar todos en la dirección que toca hay que hacer una buena gestión. Para nosotros es uno de los objetivos principales de la empresa todos los años, la satisfacción de nuestra gente, y la cuidamos un montón. De pues entender muy bien dónde quiere llegar cada uno, cómo quiere desarrollarse para poderlo acompañar. Al final, la satisfacción de las personas va a repercutir en la empresa, pero nunca crecer como empresa a costa de las personas, sino crecer a las personas, porque eso de alguna forma va a repercutir también en un beneficio de la empresa. Porque queríamos también que nos trataran así. Al final hemos querido crear un entorno que es el que nos hubiera gustado recibir a nosotros. Pues que te ayuden a desarrollarte, que la gente no tenga estrés, que trabajemos mucho más tranquilos. Pero bueno, eso está un poco dentro de nuestros valores. Porque no solo para tener mejores resultados, sino porque de base queremos que sea así, ¿no? Hay ciertas cosas de conciliación que ofrecemos que es que las queremos dar porque las queremos recibir nosotros también. 100% teletrabajo, horario flexible, una parte del trabajo del año la puede elegir cada persona, que lo llamamos como objetivos personales. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que de base las entendemos. Al principio, cuando estás empezando el proyecto, tampoco entiendes por qué la gente es tan pesada con el tema de la cultura. Y dices, aquí, la cultura, súper importante. Pero, no sé, parecía un poco también humo. Y luego, cuando empiezas a ser más personas, te das cuenta por qué es tan importante, ¿no? Pues eso, que tener muy claro hacia dónde tiene que ir la empresa, cuáles son los valores que rigen las relaciones entre las personas. Pues bueno, todo eso cae dentro de cultura y que es importante trabajarlo, estar de acuerdo y transmitirlo. No que solo lo tengas tú en la cabeza, ¿no? Sino de, oye, pues
Coméntalo, explícaselo a la gente y que de verdad lo hagas. Que luego hay que con los hechos Claro, cumplir lo que has dicho. Claro, claro. hay algunas cosas que hacemos, ¿no? Nosotros trimestralmente tenemos una sesión de feedback bidireccional one-to-one con cada uno de nuestra gente. Pues cada responsable de cada equipo lo hace con su gente y de alguna forma se transmite tanto hacia nosotros, pues cómo ves a la empresa, cómo te ves a la empresa, cómo te ves tú, cómo ves al área, cómo podría mejorar el área, cómo podrías mejorar tú, dónde quieres ir. Tanto también al revés, ¿no? De cómo te veo yo, dónde podemos mejorar, cómo te puedo acompañar, ¿no? Al final, porque como responsable de área, al final nuestra tarea es que nuestra gente haga el trabajo de la mejor forma posible y nosotros somos, pues, como guías o acompañamos en todo ese camino. Eso lo hacemos trimestralmente, luego mensualmente también hacemos una especie de feedback más light, hacemos unas encuestas anuales de satisfacción para entender cuál es el grado de satisfacción, para entender dónde se quiere desarrollar cada uno, entendiendo dónde está, dónde quiere llegar y poderlo acompañar en ese camino. Y trabajamos también mucho la cultura De nivel semanal también. de la empresa. Sí, a nivel semanal. Muy pesados, a veces un poco pesados, ¿no? En nuestros weeklies de los lunes tenemos un espacio para el retrospective para podernos contar cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo ha ido la semana, qué podemos mejorar, si algo no me ha sentado bien, cómo lo podemos tratar. Y conectado con los retos de la empresa, este es un buen reto de conseguir esto, ¿no? Que la gente esté contenta, que rememos en la dirección y que lo que yo digo que lo que es el engranaje grande, que es la misión de la empresa, se mueva con las tareas de la semana, porque las tareas de la semana mueven a los objetivos mensuales, que mueven a los anuales del equipo, que mueven a los de la empresa, y los objetivos anuales de la empresa deben mover a la misión de la empresa, ¿no? Es importante que todos veamos ese engranaje grande que estamos moviendo conjuntamente, cada uno en sus tareas del día a día. Es esencial que estén conectadas. Creo que no se podría explicar mejor. Y lo seguro que en sí. serio, ¿eh? Sí. Y pasando ya con la última pregunta, es sobre cómo os veis en el futuro, en un plazo de 5 o 10 años, con todo el frenetismo que tenéis en el día a día, con lo que estáis creciendo en la empresa. ¿Cómo os veis en ese plazo de tiempo? Yo no lo sé, porque es una pregunta tan difícil, Sí, ¿no? es muy complicada. Sí. ¿O dónde os gustaría veros, quizá? ¿Bien? Bien. Vernos bien. Se ha cambiado tanto en 5 años, porque ahora en noviembre hacemos 5 años. Ya no me hubiera imaginado ser tantas personas, tener tantos proyectos, trabajar con tantos ayuntamientos. Entonces, yo seguir igual, un poco la lucha continua de las startups es un poco conseguir una estabilidad, o sea que estamos muy contentos con la situación que tenemos, pero a veces sí que nos cuesta igual cerrar más a algún cliente, alguna cosa, pero bueno, eso es 5 años es poco a nivel empresarial. Entonces, a nivel empresarial sí. Una buena cita. No, sí, está claro. Sí. Bueno, nosotros, hablando de mercados, que es lo que me toca a mí, estamos a nivel nacional, solo trabajamos en España y no trabajamos fuera. Pues oye, a 5 años, estos años, pues igual nos gustaría. Nos gustaría entrar en otros países, empezar a tocar ciudades, empezar a gestionar instalaciones, empezar a abrir puertas fuera a nivel nacional, que hay mercado de sobra, pero oye, queremos crecer también en esa línea. Es un reto, es algo que queremos vivir, es algo que como empresa y equipo nos estamos preparando, porque es difícil, pero pues bueno, en 5 años sería un buen reto. Lo principal es que crezcamos ordenados, que esto no crezca demasiado rápido, que nos cuidemos y que estemos bien de salud, que es lo principal, salud total, mental, física y equilibrio laboral y con todo, y que desde ahí podamos construir lo que queremos construir, que es, pues bueno, ir a más, básicamente. Ese, yo creo que es un buen objetivo. Sí. Pues José, no sé qué te ha parecido. Yo no sé qué más decir. Yo creo que mejor no se podía explicar eso es lo que habéis dicho. Y nada, simplemente daros las gracias a los dos por pasar este rato, por comentarnos todas vuestras experiencias y estos aprendizajes que creo que le van a servir, lo que he comentado al principio, tanto a estudiantes como a emprendedores. Y nada, un placer teneros aquí
Y a los que estáis escuchando, nos vemos en el próximo episodio.